Bueno, vamos a ir probando acá. Bien. Hola. A ver, se van a ir conectando. Vamos a hablar. Bien. Vamos a ir hablando un poco de las emociones. Dijimos en la conferencia de hoy que la idea es el tomar conciencia de nuestras emociones y cómo van trabajando. Bueno, a medida que se van conectando me van diciendo cómo se escucha, porque bueno, hoy tengo como el micrófono pero que yo no estaré escuchando muy bien. A veces se escucha de manera correcta. ¡Ay, hola, Erkan! ¿Qué haces? Hola, hello. Bien, bueno, entonces vamos a arrancar. Si se escuchan ruidos es porque estamos, en Luz del Alma, que es donde está la sala de yoga, así que pueden escucharse algunas puertas que se abran y voces, pero bueno, acá la conexión siempre es mejor. Así que bueno, les cuento un poco de qué vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de qué son las emociones, si realmente se pueden gestionar. También vamos a hablar de acuerdo a mi luna, cómo van a ser las características de mis emociones y cómo desde la práctica de yoga las puedo trabajar. Váyanme diciendo si escucharon bien lo que dije hasta acá, si se quedó claro. A ver, porque por esto de las... ¿Se escucha bien? Buenas, hola Ale, ¿cómo van? Se va viniendo la gente al baile. Adrián sale, hola Cari, ¿cómo andás Adri? Bien, buenísimo, Javi, Fabi, bien, se van conectando. Bueno, así que supongo que me están escuchando bien, se van a ir sumando. Podi! Bien. Entonces, bueno, ¿qué son las emociones? Desde la mirada de Euge, Anto, buenísimo, buenas. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bien, buenísimo. Bueno, entonces, desde la mirada del coaching decimos que frente a un hecho que viene de imprevisto, genera un pensamiento y ese pensamiento me genera una emoción y esa emoción una acción. Esto está muy lindo en la teoría, pero vamos a entenderlo. Yo vengo caminando tranquilamente o estoy transitando una situación. Vamos a poner este ejemplo de estoy caminando por el bosque tranquilo disfrutando y se parece una serpiente. Este ejemplo siempre se pone en el coaching, pero vale y está buenísimo. Entonces se atraviesa una serpiente. Cuando esa serpiente se atraviesa, ¿qué pienso? Mi pensamiento dice, una serpiente me va a picar y si me pica me va a hacer mal y bueno, y todo lo que pienso de las serpientes, entonces eso me genera miedo. Y posiblemente mi acción concreta sea huir, ¿sí? Esto es lo que generalmente decimos. Ahora todo esto que te expliqué en pasos sea de manera así. El hecho, el pensamiento, que ni siquiera el pensamiento es consciente, porque no es que yo me estoy dando cuenta que pienso, sino que viene de manera inconsciente y hasta es biológico. Esto de la biología tiene que ver con que tenemos muchísima información a nivel inconsciente. Te diría que mucho del porcentaje que tenemos de cómo tomamos las decisiones vienen del inconsciente, ya lo decía Freud. Así que no sé si viene tanto de los pensamientos desde la lógica, sino como de los pensamientos que fui creando, y acá es donde viene el tema de la luna, porque astrológicamente digamos que la luna de alguna manera me va a hablar de cómo yo fui incorporando el aprendizaje en mi familia. Hola Fer. Entonces, las emociones me van a hablar, la luna natal me va a hablar mucho de mis emociones, muchísimo de mis emociones. Por eso no me voy a extender mucho, pero sí vamos a hablar en general y para traer ejemplos, porque vamos a ver que es complejo también leer la luna natal, pero sí es importante ver cómo estamos manejando y los ejemplos de la luna les va a servir. Pero sí, hola Pablo, ¿cómo andan? Sí, veamos esto de cómo nos afecta o cómo nosotros podemos empezar a gestionar esto de las emociones. Y la pregunta, usé la palabra gestionar. ¿Realmente las emociones se pueden gestionar? A ver, yo como en principio te diría sí, no, y en realidad depende, ¿sí? En realidad lo que vamos a ver es que las emociones es algo que se me dispara de manera inconsciente. Entonces la verdad es que no es que yo pasó la serpiente y digo, bueno, a ver, tranquila Karina, no sé, salvo que sea así como muy elevada o que tengas conocimientos
sobre serpientes, por ejemplo, entonces en tu pensamiento voy a decir, esa serpiente tiene tales características, esta serpiente no va a hacer nada, es tranqui. Bien, entonces ahí sí podemos decir que puedo gestionar porque estoy sabiendo lo que pasa. Ahora, si yo no sé nada de serpientes, me puede pasar y puedo sentir que realmente hay peligro de muerte. Y esto no es que yo elijo, ahora siento miedo, ahora no siento miedo, el miedo viene. Al igual que muchas emociones, como por ejemplo los celos, como por ejemplo el enojo, la ira. Entonces podemos decir que las emociones son como, como si fuera como una descarga o una reacción de nuestro cuerpo emocional, vamos a decir, o una información que manda nuestro cuerpo espiritual, y ahora voy a explicar eso, que tiene un sentido, o sea, un para qué. Esa emoción está queriéndome salvar, entre comillas, de algo, ¿sí? Entonces, la emoción está ahí para algo. Nosotros lo importante es que podemos identificar el para qué está esa emoción. ¿Cuál es el sentido de esa emoción? Y acá vamos a diferenciar dos cosas. Vamos a decir que tenemos una emoción que es primaria y una emoción que es secundaria. La emoción primaria sería la emoción real. Entonces vamos a suponer que yo vengo caminando también por el bosque, por el campo, y me cruzo con una serpiente. Y lo primero que siento es miedo. Pero este aquí, que vamos a suponer, voy acompañada de mi hijo, y mi hijo siente mucho más miedo que yo. Entonces yo pienso, no está bueno que todo esto, así como en un segundo, ¿no? No está bueno que yo le muestre que tengo miedo, entonces cuando veo que él corre me enojo, ¡no corras! Y lo reto, ¿no? Entonces sale la emoción del enojo como una emoción secundaria, cuando en realidad la emoción real o de fondo es el miedo. Entonces acá, con este ejemplo un poco simple y quizás tonto, es para explicarte que muchas veces frente a eventos difíciles de nuestra vida se nos activa una emoción primaria pero que tendemos a negar. Por ejemplo, tuviste una situación donde vos viste que de chiquita, y vamos a hablar y eso tiene que ver con las lunas, que no sé, vos tenías una hermana y bueno, tu hermana tenía una dificultad y entonces tus padres generalmente atendían a tu hermana y a vos nada, ¿sí? Entonces vos, ¿qué sentiste? La necesidad o mucho enojo, incluso celos, y entonces yo lo que quiero es que ese ser, vamos a decir mi hermana, desaparezca porque me daba celos, me da bronca, me enoja. Ahora, en mi familia quizás estaba muy mal visto que yo me enojara, que sintiera celos y quisiera competir con mi hermana. Entonces generé una emoción secundaria de, por ejemplo, tristeza. Entonces parezco así muy triste. O también voracidad, por ejemplo. Y entonces como, me meto comida como una forma de tapar esa emoción, la voracidad. O genero impaciencia. Bueno, listo, me voy, hago esta cosa, ¿no? de la emoción de la ansiedad, por ejemplo. Entonces es muy importante que podamos identificar cuál es la emoción primaria de la emoción secundaria. Y vamos a traer la emoción secundaria, en realidad también en el coaching decimos, ¿cuál es la historia que te contás frente a una situación? Entonces, eso que vos te contás termina siendo una mentira, pero que la mentira es la madre de una verdad, ¿sí? Entonces, no es que te estoy tratando de mentiroso o mentiroso para nada, sino que lo que quiero que tomes conciencia es, alguna situación que quizás te esté molestando y que vos te estés contando una historia, ¿no? Pensá en alguien que te molesta mucho, o más o menos, y que, bueno, te podés conectar con una emoción que quizás no te guste tanto, ¿no? Entonces, hay una emoción que está en vos. Vamos a decir, por ejemplo, no sé, la tristeza, o la tendencia, por ejemplo, a la depresión, ¿sí? Entonces, bueno, yo en realidad estoy siempre triste, siempre bajón, y porque no sé qué hacer con mi vida, porque no sé hacia dónde ir, y entonces si yo voy al fondo de la cuestión, quizás en el fondo haya un gran enojo. Entonces, esto es muy importante, primero identificar cuál es la emoción secundaria, que sería todo lo que vos te contás, y cuál es la emoción primaria, que sería esa emoción de fondo, ¿sí? Que esa emoción de fondo vamos a trabajarlo con la luna,
¿Por qué te digo? Y acá desde la astrología, y lo voy a dividir en grupos, ¿sí? Y es más, bueno, lo traigo así a nivel general, igual hay que trabajar con toda la carta. Es probable que yo mis emociones las demuestre con mi sol o mi ascendente y la emoción primaria esté más en la luna. Pero bueno, eso ya hay que trabajarlo más profundo a nivel astrológico, pero sí que entendamos que esa emoción primaria tiene que ver con algo bien de mi niñez y de mi infancia, que a lo mejor yo no pude transitar y estoy todavía como ahí en esa emoción. Aunque ya tenga 40 y tantos, igual estoy sintiendo o transitando esa emoción. Porque, por ejemplo, entre algunas de las cosas que por ahí te pueden haber dicho cuando vos sentías lo que sentías, qué sé yo, te enojabas por algo y te decías, bueno, ven que te preparo una comidita, panza llena, corazón contento. Tan creencia que genera que para tapar esa emoción tengo que comer, ¿sí? Y ahí me genera la voracidad. Las lunas de fuego tienen, bueno, sobre todo, por ejemplo, Sagitario, podría ser un ejemplo de esto, ¿no? También, por ejemplo, te vas a querer a vestir santos, ¿no? Una persona que tiene muy fuerte su Escorpio, por ejemplo, o una luna en Escorpio, o una luna en Libra, por ejemplo, que tiene una fuerte necesidad de estar como de hacer parejo, de fundirse con el otro. Entonces, esta frase, te vas a quedar para vestir santos, genera mucho miedo de me voy a quedar sola y si me quedo sola, ¿no? Hay esta cosa como de esta creencia, por ahí que me lo dijeron de chica, que ni siquiera me la acuerdo, pero inconscientemente tengo el miedo de la soledad. O mismo si viviste esta cuestión de sentirte solo o sola cuando eras niño y eso es lo que no querés sentir. Y que la única forma para no sentir esa angustia que sentías de niña es taparlo o con una persona y como sea, ¿no? Y a cualquier costo. Entonces, fíjense en realidad que cada emoción tiene un mensaje para darnos. Por ejemplo, si yo siento culpa, ¿sí? Igual después voy a grabar videos de cada una de las emociones, porque me parece muy importante y muy rico ver el para qué está esa emoción. Entonces, por ejemplo, la emoción de la culpa. Detrás de la culpa hay un deseo. Como que yo hice algo y después vengo y te pido disculpas. Ay, perdóname, quise esto. En realidad, atrás de la culpa es yo quería esto, quizás no me animé a decirlo y ahora me siento culpable. Pero al lado de la culpa, ay, estoy rompiendo una norma, pero porque en realidad yo quería eso. Bueno, es bastante complejo, pero el miedo, por ejemplo. El miedo, que tiene que ver mucho con el conflicto de desvalorización, y vamos a trabajarlo desde el profesorado de yoga de las emociones, como todas las cuestiones que tienen que ver con el sistema mioosteoarticular, o sea, cualquier problema que tengan en sus articulaciones, en los músculos, en la columna, hernias, bueno, todas esas, tienen que ver con un conflicto que se relaciona con el miedo, ¿sí? Entonces, y esto es primer chakra y es nuestra base, el primer chakra se relaciona de los 0 a los 7 años y sabemos que las emociones de la primera infancia son lo que más nos marcan en nuestra historia, ¿sí? Entonces, el miedo, vamos a hablar, igual vengo grabando varios en este de sentir que no puedo y demás. El miedo está ahí para que vos desarrolles un gran potencial. Entonces, ¿qué es lo que más te da miedo? ¿Te da miedo, no sé, abrirte y dejar tu trabajo porque querés ir a desarrollar tu creatividad? Bueno, justamente eso es lo que necesitas para desarrollar tu máximo potencial. Pero el miedo está ahí para avisarte o para decirte que, bueno, a ver, tengo un desafío 10 y siento que tengo recursos 2. Entonces hay un trabajo que tengo que hacer para ir en dirección a desarrollar este potencial. Entonces el miedo está buenísimo. Ahora si yo digo, no, está re mal sentir miedo, no hay que sentir miedo porque el miedo es para los cobardes, no, es como un resignificar. Entonces vuelvo a esto de poder mirar las emociones desde otro lugar. Entender o mirar para qué están las emociones en mi vida. Por ejemplo, el resentimiento es otra emoción que tiene muy mala fama, ¿sí? Es decir, sos una resentida. Y en realidad, resentimiento es resentir, volver a sentir.
se trabaja mucho en el cuarto chakra, que es el chakra del corazón, cuando hay, por ejemplo, problemas en los hombros, psifosis, ¿no? Esto de me hicieron daño y ahora como que me guardo o no quiero abrirme o mostrarme, estoy como, o me cargué muchas mochilas y ahora estoy como resentida porque quizás de fondo la emoción que vos tenés es un gran resentimiento porque desde muy chico o muy chica te hicieron hacerte cargo de algo que no correspondía, por ejemplo, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta acá? ¡Hola, Nancy! Bueno, que igual quede grabado, ¿sí? Para los que llegaron un poquito más tarde, igual hicimos como una pequeña introducción de lo que serían las emociones y entender esto. Dejemos de rechazar nuestras emociones y no nos digamos, ay, qué feo, Cari, ¿cómo vas a sentir resentimiento? O ¿cómo te vas a poner celosa? O porque... A ver, sino que empecemos a ver para qué está esa emoción, cuál es el mensaje que me está trayendo, ¿sí? La emoción que estoy sintiendo. Y por otro lado, diferenciemos si es una emoción primaria o secundaria. Secundaria sería como la emoción que yo me inventé para no conectarme con la verdadera emoción. Otro ejemplo, vamos a decir que yo muchas veces sentí o me traicionaron o tuve parejas que me hicieron mal. Entonces estoy como enojada con todos los hombres y entonces me cierro y estoy dando enojada por la vida, pero la verdad es que en el fondo lo que hay es una gran tristeza, ¿sí? O al revés, cuando triste, pero en el fondo hay enojo. Entonces esto, tenemos que poder identificar y sabemos que hay 5 emociones básicas. Miedo, asco. El asco para mí se relaciona con la culpa, si no vean la película Intensamente. Bueno, miedo, asco, alegría, tristeza e ira, que le dicen furia, ¿no? En la peli. Pero bueno, muy bueno esto, ¿no? Como cada uno tenía su función, pero también como que por incluso la tristeza era como, la hacían como a un lado, ¿no? Y vamos a ver que, por ejemplo, las lunas de agua tienen la tendencia a desarrollar más, por ejemplo, tristeza. Las lunas de fuego, voy a ir, lunas de agua, sería Cáncer, Escorpio y Piscis. Estas 3 lunas van a tender a desarrollar, por ejemplo, tristeza, resentimiento, por ahí. Las lunas de fuego quizás van a conectarse más con la energía del enojo, de la furia. Igual hay que ver toda la carta, estoy generalizando. Las lunas de tierra van a tender como a concentrarse más quizás como en el asco o en el miedo, porque siempre necesitan ir como hacia lo seguro. Y las lunas de aire van a tender como a intelectualizar todo, incluso pueden ser un poco, bueno, las de fuego, la alegría también puede ser una de las características, pues, sobre todo, por ejemplo, con el Leo y Sagitario. Y las de aire quizás tengan más una cuestión más intelectual y están analizando cómo se sienten con cada emoción, ¿no? Y les cueste como el conectar con las emociones. Bien, ahí, a ver, se corta. Bueno, vamos, estamos todos, sí. Bien, entonces... vamos a hablar de la situación vamos a ir hablando un poquito de las lunas y de cómo va gestionando cada una de las lunas. A ver, entendamos esto, y que lo dije al principio, pero lo vuelvo a traer, y el que no le quede claro, está bueno que me pregunten. Cuando aparece una emoción primaria, que es una emoción que incluso me cuesta reconocer en mí, que me molesta tenerla y que no quiero saber nada que esté, son de las emociones que tienen más mala fama, por lo menos para mí, o incluso a nivel cultural también, porque eso afecta mucho. Va a estar muy relacionado con nuestras lunas, ¿sí? Por eso, las emociones primarias con nuestras lunas. Por ejemplo, las lunas de fuego, repito, Aries, Leo y Sagitario, van a tener una tendencia a buscar movimiento, no quedarse quietos, ¿no? Como que van a buscar moverse, mucha acción. Entonces, lo importante va a ser, por ahí desde la práctica de yoga, por ejemplo, va a ser dar vinyasa yoga, mucho movimiento. Cuando hay fuego, mucho fuego en la carta,
lo que estás sintiendo. Hola Nilda. En realidad acá entonces lo que está pasando es que las lunas de aire van a tener la tendencia como a pensar y a no sentirlo en el cuerpo. Lo que van a tener que desarrollar y trabajar mucho es en el poder sentir el cuerpo, sentirlo, vivenciarlo. Incluso las de aire, como tienen una mente muy como movida, lo ideal es que trabajen anclando en la tierra. Emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Vamos a decir que el cuerpo espiritual quiere que vos cumplas con un propósito y que enraices en la tierra, en el cuerpo físico, determinada cuestión. Y vos vas haciendo otras cosas y te vas distrayendo con otras cosas. Entonces este cuerpo espiritual manda hechos o personas también para que vos conectes con lo que realmente viniste a hacer y a trabajar. Y lo puede mandar con situaciones, con personas, con cuestiones en el cuerpo a nivel físico. Entonces, aprovechemos o tomemos conciencia de lo que pasa a nivel de nuestro cuerpo y de lo que pasa en el entorno para poder trabajar y analizar o acompañarnos en este camino que vinimos a hacer. Porque, a ver, no quiero sonar así volada, porque para nada lo soy Tauro y tengo bastante pies en la tierra, aunque también, bueno, nada, tengo otras posiciones, no importa. Yo creo que somos seres espirituales haciendo una experiencia en este cuerpo físico, entonces cada cosa que pasa está ahí para algo, con un sentido. Cuando aprendemos a aceptar la situación en vez de resistirnos, no es que voy a cambiar el pensamiento, tengo miedo y entonces digo, me siento con confianza y voy hacia adelante. Y no digo que no lo hagan, háganlo, pero la idea, hola Pau, la idea es que, a ver, si yo tengo miedo y pongo pensamientos que digan, no, todo va a estar bien, todo va a estar bien, solo el miedo está acá arriba, pongo esta emoción y lo que va a buscar es como balancearse, pero el miedo no se va. El miedo se va cuando yo lo puedo asistir, o sea, no sería solamente pensamientos positivos, que está bien que tengamos pensamientos positivos, pero no es lo único. En realidad tengo que poder permitir la emoción, por eso en el profesorado trabajamos mucho esto de observar cuál es la emoción que estoy sintiendo, ver en qué parte del cuerpo se instala, y acá todo el trabajo